Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chaleco tejido a crochet para mujer. Como ven, es un chaleco muy sencillo cuyo protagonista es obviamente el cuello. Es un cuello tipo smoking muy abullonado, muy cómodo y van a ver que se teje súper fácil. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que estas instrucciones van apareciendo en la parte superior de su pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción, verán que por aquí aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas y mientras yo voy tejiendo la talla chica. Para tejer el chaleco necesitamos estambre o lana en un grosor número 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla por aquí lo van a ver aparecer. Y este nos recomienda un gancho 6 milímetros para tejerlo, pero nosotros lo vamos a tejer con un gancho 6.5 milímetros. ¿Sí? Con este vamos a tejer todo el chaleco. Vamos a necesitar un gancho 6 milímetros para hacer nada más este detallito aquí en la manga, este resorte. Solo para eso vamos a utilizar el gancho 6 milímetros. Necesitamos también una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana o estambre formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Metemos el gancho en ese arito que quedó y lo ajustamos. Ahora vamos a tejer para esta talla 47 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una cadena. Otra vez lazada y paso por la argolla del gancho. 2, lazada, 3, 4 y así seguimos hasta tener las cadenas que necesitamos. Ya que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto y vamos a seguir así tejiendo un punto medio alto en cada una de las cadenas que nos quedan. Así que vamos a la siguiente, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Voy a la siguiente cadena y hago lo mismo. Entonces vamos a continuar así hasta llegar al final de las cadenas. Ya me quedan estas 2 cadenas nada más. Como tejimos para comenzar 47 cadenas y esta vuelta la iniciamos en la segunda cadena desde el gancho, entonces nos quedan en total 46 puntos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Por lo tanto, vamos a empezar a tejer desde el primer punto. Vamos a tejer ahí un punto medio alto. Y ahora vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada punto, pero lo vamos a hacer tomando las 3 hebras que tiene el punto, es decir, estas 2 superiores que vemos aquí y la hebra inferior que es esta que tenemos aquí frente a nosotros. Entonces vamos a pasar el gancho por debajo de esa hebra inferior o tercera hebra. Así que vamos al punto que sigue, paso el gancho por aquí y tejo un punto medio alto. Voy al siguiente y hago lo mismo. Aquí está esa hebra inferior, y paso el gancho por debajo. Siguiente punto, igual. Y así continuamos y nos vemos al final de la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta. Cuando lleguen a su último punto, no lo van a tejer tomando las 3 hebras. Lo van a tejer normalmente tomando solo las 2 hebras superiores, igual que lo hicieron en el primer punto. Entonces, vamos a tomar
Si no las ven, no se preocupen, solo giren un poquito el tejido y van a ver aquí esas dos hebras superiores, esa cabecita del punto. Entonces, paso por aquí el gancho, tomo las dos hebras superiores y hacemos ese último punto medio alto. De lo que se trata ahora es de continuar repitiendo esta segunda vuelta hasta que alcancemos aproximadamente 45 centímetros. Acuérdense siempre de subir con una cadena que no cuenta como un punto, dar vuelta al tejido, empezar siempre a tejer en el primer punto, donde van a tomar solamente las dos hebras superiores. Luego van a seguir tejiendo un punto medio alto en cada punto, tomando siempre las 3 hebras del punto. Y cuando lleguen al último punto, lo van a tomar igual que el primero, normalmente solo de las 2 hebras superiores, así. Entonces, continuamos repitiendo esta segunda vuelta hasta alcanzar esos centímetros que necesitamos. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, así quedó este panel. Si ustedes también, entonces corten su estambre dejando una hebra larga porque nos va a servir para coser este hombro. Y entonces van a pasar esa hebra por la argolla que tienen en el gancho, así. Y la espalda entonces ya está lista. Ahora vamos a tejer el delantero. Lo van a comenzar exactamente igual que han hecho en la espalda. Van a tejer el mismo número de cadenas que tejieron y van a hacer sus puntos medios altos igual que lo han hecho en la espalda. Y van a tejer así hasta alcanzar aproximadamente 25 centímetros en el caso de esta talla. Yo aquí ya los tengo. Cuando lleguen a la distancia que necesitan, entonces nos vemos para definir el espacio del cuello. Una vez que ya alcanzaron la distancia que necesitaban, entonces vamos a definir el espacio del cuello. Yo propongo que dejemos aproximadamente 19 centímetros de ancho en el cuello, así que hay que centrarlos en el tejido. Yo aquí coloqué este marcador que está justo en el centro y medí hacia cada lado 9 centímetros y medio. En mi caso, por ejemplo, me quedaron 18 puntos, pero si a ustedes les resultó una cantidad diferente, no se preocupen, está bien. Ustedes enfóquense en los centímetros. Y, muy importante, asegúrense de que a cada lado les haya quedado la misma cantidad de puntos para cada hombro. Si no es así, bueno, pues muevan alguno de sus marcadores. Entonces, si ya tienen definido el espacio del cuello, vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos. Entonces van a continuar haciendo vueltas de puntos medios altos igual que lo han hecho hasta ahora sobre los puntos que les hayan quedado para el primer hombro. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, comenzamos a tejer en el primer punto, un punto medio alto. Después seguimos haciendo puntos medios altos, pero tomando las 3 hebras del punto. Así hasta que lleguemos al último punto. Ahí nos vemos. Una vez que lleguen al último punto que tengan destinado para el hombro, yo aquí lo tengo, a partir de aquí donde está el marcador comienzan los puntos del cuello. Entonces ese punto, ese último punto lo van a tejer igual que en el resto de su tejido, es decir, tomando solamente las 2 hebras superiores del punto. Así. Suben con una cadena, dan vuelta al tejido y entonces van a continuar tejiendo igual sobre esos puntos que tienen ahora. Van a continuar tejiendo hasta que alcancen el mismo número de vueltas que tienen en la espalda, ¿ok? Entonces seguimos tejiendo solamente sobre los puntos de este hombro hasta tener el mismo número de vueltas que tenemos en la espalda. Ya he alcanzado el mismo número de vueltas que tengo en la espalda, así quedó el tejido. En mi caso he terminado por el lado interno del chaleco, así que no voy a dejar esta hebra larga, pues no la voy a utilizar para coser. Si ustedes terminaron en este lado, yo les recomiendo que si la dejen larga, igual que han hecho en la espalda, para que esa hebra sí la utilicen para coser el hombro, ¿ok?
Yo siempre recomiendo utilizar las hebras que nos quedan en el lado exterior del tejido para coser. Entonces, ya que la hayan cortado, la pasan por la argolla del gancho y ya está. Vamos a tejer ahora sobre los puntos que nos quedaron para el segundo hombro. Nos acomodamos de manera que veamos el lado del revés de la última vuelta de puntos medios altos que hicimos. Buscamos el primer punto que corresponde al hombro, en mi caso es este, y ahí vamos a fijar una hebra nueva. Así que pasamos por ahí el gancho, sacamos por ahí el estambre y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo punto vamos a tejer el primer punto medio alto. Y ahora vamos a continuar tejiendo puntos medios altos, igual que como lo hemos hecho, tomando las 3 hebras del punto. Vamos a llevar este hilito arriba para ir tejiendo sobre él y que ya nos quede escondido entre los puntos. En el último punto, ya saben, lo tomamos normalmente. Y vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos igual que lo hemos hecho en el otro lado, exactamente igual, hasta tener el mismo número de vueltas. Ya he terminado con este lado, ya saben, según donde les haya quedado el hilo, si en la parte de afuera o en la de adentro, déjenlo corto o largo. En mi caso, como me quedó en la parte externa, entonces lo voy a cortar dejándolo largo para después utilizarlo para coser. Y luego lo pasan por la argolla del gancho y ya está. El siguiente paso es coser, pero antes vamos a esconder todos los hilitos que nos quedaron y que no vamos a utilizar para coser. Lo vamos a hacer por el revés del tejido. Y aunque nuestro tejido se ve igual por los dos lados, vamos a escoger uno que sea el derecho y uno que sea el revés. Vamos a dejar como lado derecho del tejido este donde vemos la primera vuelta de puntos medios altos por el derecho. Entonces, este es el derecho y este será, por lo tanto, el revés. Enhebren su aguja lanera con cada uno de esos hilitos y simplemente se trata de pasarlos entre los puntos, acuérdense, por el lado revés del tejido. No hace falta seguir ningún orden, solo pásenlos. Ahora acomodamos las dos piezas enfrentadas con el lado derecho del tejido hacia arriba y vamos a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Para coser voy a utilizar la puntada tipo colchón, pero ya saben que pueden coser de la manera que ustedes se sientan más cómodos, no hay ningún problema. En mi caso voy además a tomar los puntos de la misma manera en que lo hemos hecho en el resto del tejido, es decir, en los primeros puntos, en el primer punto de cada panel, voy a tomar las dos hebras superiores, igual lo voy a hacer en el último punto de cada panel, y en los demás voy a tomar las 3 hebras del punto, así como hemos tejido. Pero si a ustedes les gusta más tomar solamente las 2 hebras superiores, adelante, o si prefieren tomar en todos los puntos las 3 hebras del punto, adelante. Es como a ustedes les guste más. Entonces pasamos la aguja por el primer punto que tenemos en el panel contrario de donde parte el hilo. En mi caso, este es el primer punto y voy a tomar las 2 hebras superiores, así. Y ahora lo pasamos por el primer punto en el otro lado, que es este. Este que tenemos aquí es el nudito que nos quedó cuando terminamos. Entonces paso por ahí la aguja. La aguja siempre va a pasar de adentro hacia afuera.
Ahora vamos al punto que sigue en este lado. En mi caso, entonces, yo quiero tomar las 3 hebras del punto, así. Y ahora en el otro lado vamos al siguiente punto. Ustedes ya saben, aquí pueden ver el revés o el derecho de la última vuelta que tejieron. Depende de cuántas vueltas hayan tejido, pero las dos son correctas. Ahora vamos al punto que sigue en este lado, perdón. De adentro hacia afuera pasa la aguja. Estoy tomando las 3 hebras del punto y en este lado voy al punto que sigue y voy a hacer lo mismo. Aquí están las 2 hebras superiores y la hebra inferior. Así que por aquí paso la aguja. Siguiente punto, igual. Y ahora en el otro lado, igual paso la aguja. Y así vamos a continuar hasta terminar con todos estos puntos. Me falta ya nada más un punto de cada lado, así que voy aquí y en este punto solo voy a tomar las 2 hebras superiores, ya que es el último, y en el de este lado igual. Pasamos la aguja por el mismo lugar para, por el lado del revés, rematar. Pueden hacer 1 o 2 nudos. Y esto ya está. Y van a coser de la misma manera el otro lado. Acuérdense que todos estos hilos que vayan quedando hay que esconderlos por el revés del tejido, un poco, pasarlos entre los puntos y después cortar los sobrantes. Ya que cosimos los hombros, ahora vamos a coser los costados y para eso nos vamos a acomodar con el lado del revés del tejido hacia afuera de ambas partes. Entonces nos queda aquí revés. Acá también tengo revés hacia afuera y hacia adentro me queda el derecho de cada panel. Para el espacio de la manga vamos a dejar aproximadamente 25 centímetros. Los medimos desde el hombro y hacia abajo. Y bueno, yo he puesto aquí un marcador. Pueden colocar marcadores, seguritos, lo que tengan por ahí. Lo importante es que se aseguren que les quede en la misma vuelta en ambos paneles. No vamos a hacer la costura lateral hasta abajo, hasta la orilla del chaleco. Vamos a dejar un espacio sin coser. En mi caso, yo he dejado aquí 12 centímetros más o menos. Este espacio lo voy a dejar sin costura, va a quedar abierto y este será el espacio que voy a coser. Ustedes aquí pueden dejar más o menos centímetros, como a ustedes les guste, ¿ok? Esto es totalmente al gusto de cada quien. Como les decía, yo estoy dejando aproximadamente 12 centímetros. Una vez que tengan definido dónde quieren comenzar la costura lateral, entonces vamos a unirlo con punto deslizado. Vamos a ir uniendo vuelta por vuelta con punto deslizado. Y para que no tengan problema de que sin querer saltaron una vuelta y la costura empezó a ir torcida, fíjense muy bien cómo vamos a unir siempre una vuelta que tiene un punto medio alto en la orilla, como esta, con una vuelta que tiene una cadena de subida en la orilla como esta. ¿Ven? Aquí está el punto y aquí en la orilla se ve esa cadena de subida. Entonces siempre vamos a unir así. Aquí, por ejemplo, tengo una vuelta que tiene una cadena aquí de subida en la orilla. Bueno, pues la voy a unir con una vuelta que tiene un punto medio alto en la orilla. ¿Ok? De esa manera saben que van uniendo bien su tejido. Yo voy a comenzar aquí a unir donde tengo el marcador, entonces voy a pasar el gancho por ahí y por la vuelta que tengo marcada en el otro panel, que sería aquí. Tomamos nuestro hilo y lo pasamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Entonces vamos a hacer un punto deslizado en cada vuelta, ¿ok? De los dos paneles. Así que voy aquí a la siguiente vuelta. Se fijan, tengo un punto medio alto en la orilla. Voy a pasar por ahí el gancho. Y ahora voy a la siguiente vuelta en el otro panel, que es esta que tengo aquí. Aquí está la cadena de subida en la orilla. Entonces busco un espacio, meto el gancho,
lazada, saco hebra y la paso por la argolla que tengo en el gancho. Ese es un punto deslizado. Vamos ahora a la siguiente vuelta. Vean, aquí está mi siguiente vuelta, busco un espacio en la orilla y ahora voy a la siguiente vuelta del otro lado, que aquí está. Entonces, en ese espacio, aquí, voy a meter el gancho y hago un punto deslizado. Siguiente vuelta, se fijan, tiene un punto medio alto en la orilla y me toca entonces unirlo en la siguiente vuelta de este otro panel que tiene una cadena de subida en la orilla. Por ahí paso el gancho y hago un punto deslizado. Siguiente vuelta y siguiente vuelta en este otro lado. Y así voy a continuar hasta llegar al marcador que puse donde comienza la manga. Voy a hacer la última puntada, así que quito el marcador. Entonces me toca hacerla en esta vuelta que tiene un punto medio alto en la orilla y en la vuelta que sigue en este lado que tiene una cadena de subida en la orilla. Si ustedes también ya terminaron, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho. El hilito que les quedó del principio con la aguja lanera lo van a rematar, así que solo pásenlo entre los hilos para hacer un nudo. Así. Y luego lo esconden un poquito entre el tejido. Y este que les quedó de cuando terminaron, también con la aguja lanera, ya saben, pueden hacer otro nudo y luego lo esconden entre el tejido. Por el lado derecho del tejido, así es como queda la costura, así que ahora van a coser de la misma manera el otro lado. Una vez cosidos los costados, vamos a trabajar en el resorte que va en las mangas, así que nos acomodamos con el lado derecho del tejido hacia afuera y vamos a empezar a tejer aquí. Vamos a tejer una vuelta de puntos bajos a lo largo de todo este espacio. Empezamos a tejer en el primer espacio que tengamos a un lado de la costura lateral que acabamos de hacer. En mi caso, aquí está esa costura, así que el primer espacio que tengo pues es este, el que está ahí pegadito. Entonces ahí voy a agregar una hebra nueva. La sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Y en ese mismo espacio vamos a tejer el primer punto bajo. Para hacer un punto bajo metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las dos argollas que tenemos en el gancho. Vamos a continuar tejiendo un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tenemos aquí. Así que en mi caso, por ejemplo, la siguiente vuelta es esta. Se fijan, tengo ahí un punto medio alto en la orilla, entonces ahí busco un espacio, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco las dos argollas. Voy a la vuelta que sigue, que en mi caso es esta, tiene una cadena de subida en la orilla. Ahí busco un espacio y tejo un punto bajo. Siguiente vuelta, lo mismo. Voy a la vuelta que sigue, otro punto bajo y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Ya solo me falta tejer al final de esta vuelta y al final de esta última vuelta. Vean, aquí comencé, aquí está. Por favor, ahora cuenten sus puntos. Asegúrense de tener una cantidad par de puntos. Si no la tienen, no se preocupen. Van a agregar un punto extra en el último espacio donde tejieron. Así. En mi caso, yo sí tengo una cantidad par, así que no voy a hacer ese punto extra. Una vez que hayan terminado, entonces van a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejieron. Así que pasan por ahí el gancho y tejen ese punto deslizado. Vamos a tejer ahora un resorte, así que vamos a cambiar el gancho 6.5 milímetros por un gancho 6 milímetros. Subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4.
Vamos a empezar a tejer en la segunda cadena desde el gancho, así que 1 y 2, ahí tejemos un punto bajo y vamos a continuar así en cada una de las cadenas que nos quedan. Ahí va el segundo punto bajo y en la última cadena el tercer punto bajo. Con estos 3 puntos vamos a tejer todo el resorte. Unimos con un punto deslizado aquí en la base en el primer punto bajo que tenemos, que es este. Ahí hacemos un punto deslizado y hacemos un punto deslizado también en el siguiente punto bajo aquí en la base. Entonces ahí hago otro punto deslizado y ahora tenemos que dar vuelta al tejido, tenemos que ver el revés de esos puntos bajos que acabamos de hacer. Así que volteamos. Empezamos esta vuelta en el tercer punto desde el gancho, entonces si giro un poquito veo aquí el primer punto que es este, el segundo punto es este y vamos al tercer punto. Ahí vamos a iniciar. Estos 2 puntos que estamos saltando son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Entonces saltamos 1, 2, vamos al tercer punto y ahí vamos a tejer un punto bajo tomando solamente la hebra de atrás del punto, esta, así. En el siguiente punto igual tomamos solamente la hebra de atrás del punto y en el último punto lo vamos a hacer normal, vamos a tomar las 2 hebras superiores del punto. Ahí está. Ay, se me ató. Ahí está. Y tejemos un punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido otra vez. Así que voy a moverlo así. Ahora vemos el revés de esa segunda vuelta que acabamos de tejer. Vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los 3 puntos que tenemos, siempre aquí tomando la hebra de atrás del punto. Ahí va 1, tomo la hebra de atrás, 2 y en el tercer punto igual. Traten de no apretar el tejido para que no les cueste tejer este resorte. Y ahora vamos a tejer un punto deslizado en el siguiente punto, que es este, aquí en la base, y un punto deslizado en el punto que sigue. Y tenemos que volver a dar vuelta al tejido. Comenzamos igual en el tercer punto desde el gancho, así que salto el primero, el segundo, voy al tercer punto, ahí tejo un punto bajo tomando la hebra de atrás, un punto bajo en el segundo punto, igual tomando la hebra de atrás, y en el último punto no lo hacemos así, acuérdense, en el último punto tomamos las 2 hebras y hacemos el último punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Ya vieron que es muy fácil. Voy a hacerlo otra vez. Empezamos a tejer en el primer punto tomando la hebra de atrás. Acuérdense que en la vuelta que hacemos de regreso, sí tomamos la hebra de atrás en los 3 puntos. Ahí va 1, 2, y aquí está el tercer punto, 3. Siempre unimos aquí en la base con un punto deslizado, vamos al punto que sigue y un punto deslizado en el siguiente punto. Y damos vuelta al tejido. Comenzamos la vuelta en el tercer punto, 1, 2 y 3, tomamos la hebra de atrás y hacemos un punto bajo en el que sigue, tomando la hebra de atrás y en el último, como es la vuelta de ida, entonces lo hacemos normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. ¿Ven? Así es como vamos a continuar todo el tiempo hasta dar toda la vuelta a los puntos que pusimos en la manga. Ya me toca hacer un punto deslizado en los 2 últimos puntos que tengo aquí en la base, así que hago uno y otro. Y ahora voy a hacer las 2 vueltas que me corresponden.
Ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí en la base. Pueden hacerlo donde quieran, lo importante es que esta última vuelta quede unida. Así que yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Y ahora ya nos colocamos para unir estas dos partes. Así que vamos al primer punto bajo que tenemos de este lado y vamos a tomar esta hebra de adentro, así. Y ahora en este lado vamos a la primera cadena que tenemos, aquí está. Y hacemos un punto deslizado. Vamos al siguiente punto en este lado, tomamos la hebra de adentro, así. Y a la siguiente cadena acá. Y hacemos un punto deslizado y lo mismo en el último punto. Tomamos la hebra de adentro y ahora vamos a la última cadena. Corten su hilo, lo pasan por la argolla del gancho y ya está listo este resorte. Y van a hacer lo mismo en el otro lado, yo por aquí ya lo tengo hecho, así que ya saben, buscan el primer espacio que tengan a un lado de la costura, ahí tejen el primer punto bajo y tejen el mismo número de puntos bajos que hicieron acá. Después suben con 4 cadenas y tejen el resorte exactamente igual que en el otro lado. Ahora vamos a trabajar en el remate de la parte de abajo, así que vamos a empezar a tejer aquí, justo aquí. Vamos a tejer una vuelta de puntos bajos a lo largo de toda la orilla inferior. Empezamos en la misma vuelta donde comenzamos la unión de los costados, la costura de los costados. En mi caso, pues es aquí. Ahí voy a agregar una hebra nueva. Por ahí la sacamos, hacemos una cadena para asegurar y ahí mismo tejemos el primer punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta, así como lo hicimos en las mangas. Entonces voy a la vuelta que sigue. A la siguiente vuelta, igual un punto bajo y así vamos a continuar hasta llegar al final. Esta es la última vuelta que tengo. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas de inicio que tenemos. Así que me acomodo, voy a esta primera cadena, ahí tejo el primer punto bajo, voy a la que sigue, siguiente. Tenemos que tener aquí el mismo número de puntos bajos que de puntos medios altos tuvimos en la primera vuelta que hicimos en el chaleco. Así que vamos a seguir. Terminamos con estas cadenas y ahora vamos a volver a hacer aquí un punto bajo aquí al final de cada vuelta. Así que voy a la primera. Esta es la última vuelta que tengo, ahí comencé la costura del costado y ahora seguimos por el otro lado igual, la primera vuelta que tienen ahí. Y así van a continuar por todo este lado y luego por todas las cadenas de inicio del otro panel. Así vamos a seguir hasta dar toda la vuelta. Y una vez que tejan en el último espacio que tengan y hayan terminado, entonces unen con punto deslizado en el primer punto bajo que tejieron. Vamos a hacer la siguiente vuelta de esta orilla, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que pusimos en este lateral, tomando solamente la hebra de atrás de cada punto. Entonces empezamos en el primero que tenemos ahí, tomamos la hebra de atrás y hacemos un punto deslizado.
traten de no apretarlos. Voy al punto que sigue, siempre tomo esa hebra de atrás. Así vamos a continuar en los puntos que tenemos en este lateral. Voy a hacer un punto deslizado en el último punto que tengo en el lateral. Este que tengo aquí es el primer punto que tejí en la primera cadena. Entonces aquí hago un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en ese punto bajo que tejimos en la primera cadena, pero lo vamos a hacer tomando las dos hebras del punto, así, porque nos vamos a colocar sobre ese punto bajo para ahora comenzar otro resorte en esta parte, uno como el que hicimos en las mangas. Entonces, vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Comenzamos la vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo. Hacemos el primero, otro en la siguiente cadena y otro en la siguiente cadena. Vamos a tejer este resorte, también con 3 puntos, igual que como hicimos en las mangas. Lo van a hacer exactamente igual al que hicieron en las mangas, así que lo voy a comenzar con ustedes. Hacemos un punto deslizado entonces en ese primer punto bajo, ahí. Y un punto deslizado en el punto que sigue. Dan vuelta al tejido. Comienzan en el tercer punto desde el gancho, 1, 2 y 3. Ahí tejen tomando la hebra de atrás, un punto bajo igual en el siguiente punto y en el último, ya saben, lo hacemos tomando las 2 hebras del punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Tejemos 3 puntos bajos tomando la hebra de atrás, uno en cada punto. Aquí está el tercero. Y unimos con un punto deslizado en el punto que sigue aquí en la base y un punto deslizado en el siguiente punto. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a repetir esto hasta terminar con todos los puntos que tenemos en este panel. Pues así va este resorte en la parte de abajo y me queda hacer los 2 puntos deslizados en los 2 últimos puntos que tengo en estas cadenas de inicio, así que los voy a hacer y voy a hacer las correspondientes 2 vueltas. Cuando terminen entonces con los puntos que tienen en las cadenas de inicio, van a continuar haciendo un punto deslizado en cada punto de estos que tienen en los laterales. Acuérdense tomando la hebra de atrás del punto. Voy a acuérdense sin apretarlos y así van a continuar. Después van a seguir por el otro lateral. Van a seguir por todos estos puntos bajos que tienen aquí en el otro lateral y cuando lleguen otra vez a los puntos que pusieron en las cadenas de inicio del otro panel, entonces ya saben, hacen un punto deslizado en el primer punto que tienen en la primera cadena, hacen un punto deslizado para colocarse ahí tomando las 2 hebras del punto, tejen 4 cadenas para subir y comienzan su resorte igual que hicieron en el otro lado. Así lo van a hacer por todo este panel hasta terminar con todos los puntos que tienen en las cadenas y después terminarán igual que en el otro lado haciendo un punto deslizado en cada uno de los puntos del lateral que falta tomando solamente la hebra de atrás. Entonces vamos a terminar con toda esta orilla. Bueno, pues como ven ya tejí el segundo resorte, aquí hice los puntos deslizados en el lateral y ya solo me queda un punto donde tejer, el último, que es este. Aquí comenzamos la vuelta, entonces hago este último punto deslizado y si ustedes también ya terminaron, bueno, pues vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto deslizado que hicimos en esta vuelta. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y esto ya está.
Una vez que terminamos con el resorte en la parte de abajo y el detalle en el lateral, entonces vamos a hacer lo último que nos queda, que es el cuello. Van a ver que es muy fácil. Vamos ahora a trabajar en la tira para el cuello, pero antes tenemos que tejer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del espacio que dejamos para el cuello. Y vamos a empezar acá en la espalda. Vamos a buscar el primer punto que tengamos libre aquí en la espalda. Aquí está el primer punto que tengo libre. Si se fijan, aquí se ve la costura del hombro. Ahí terminó en este punto, entonces voy a este. Ustedes también van a agregar una hebra nueva en ese primer punto que tengan libre en la espalda. La pasan por ahí y hacen una cadena para asegurar. En ese mismo punto vamos a tejer el primer punto bajo que nos va a quedar aquí en esta parte. Así que ahí lo tejemos. Y vamos a seguir tejiendo un punto bajo entonces en cada uno de estos puntos que tenemos aquí en la espalda libres, que obviamente es el mismo número de puntos que nos quedaron libres en el escote del delantero. Entonces vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto hasta que lleguemos acá. Así van estos puntos bajos y ya solamente me quedan estos dos puntos donde tejer. Aquí tengo la costura del hombro, ahí terminó. Entonces tejo aquí y en el último. Ahora tenemos que tejer en el lateral del escote del delantero y vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta, igual que como hemos hecho en las mangas. Así que yo voy a la primera vuelta que tengo, que es esta, y ahí tejo el primer punto bajo. Luego a la siguiente vuelta y así vamos a continuar hasta terminar con todas las vueltas que tenemos aquí en el lateral. Terminamos con los puntos en este lado. Esta es la última vuelta que tengo. Y ahora nos toca tejer en los puntos que dejamos libres en el delantero. Ya saben, aquí pueden ver el derecho o el revés de esos puntos, igual que en los de la espalda, es igual. Y pueden tejer tomando las 3 hebras del punto o pueden tejer tomando solamente las 2 hebras superiores del punto. Eso es al gusto de cada quien, ¿ok? Así que no hay ningún problema. Entonces, vamos a buscar el primer punto que tenemos libre, en mi caso es este. Ahí voy a tejer el primer punto bajo y voy a continuar así en cada punto. Vamos entonces a seguir así hasta llegar al otro lado, hasta el último punto que tengamos libre y luego vamos a seguir por este otro lateral del escote tejiendo igual que en el otro lado un punto bajo al final de cada una de las vueltas. Una vez que hayan tejido en la última vuelta que tienen, entonces van a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejieron. Corten su hilo, lo pasan por la argolla del gancho. Ahora vamos a tejer la tira que va en el cuello. Es una tira de puntos bajos, así como la que tengo aquí. Y el número de cadenas que necesitan para tejer esa tira será el mismo número de puntos que acaban de tejer aquí en los puntos que habían dejado libres al momento de formar el escote. En mi caso, por ejemplo, yo aquí tengo 18 puntos, así que tendré que tejer 18 cadenas. Ustedes, entonces, cuenten los puntos que tienen aquí. Acuérdense, es el mismo número de puntos que habían dejado libres al formar el escote del delantero y tejan ese mismo número de cadenas. Una vez que tengan tantas cadenas como puntos tienen aquí, entonces todos vamos a tejer una cadena más. Todos tejemos una cadena más. Y ahora sí, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar al final. Una vez que terminen, suben con una cadena que no cuenta como un punto, dan vuelta al tejido
Y vamos a tejer puntos bajos tomando la hebra de atrás de cada punto. Empezamos desde el primero, tomamos la hebra de atrás y así continuamos en cada punto. Una vez que lleguen al último punto, lo van a tejer igual que hicieron en el resorte de las mangas y de la parte de abajo del chaleco. Van a tomar las 2 hebras del punto. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta número 2 tal cual la acabamos de hacer. Y para saber el número total de vueltas que deben de tejer para su tira, lo que van a hacer es contar el número de puntos que tienen en este lateral, en la espalda y en este otro lateral. Y el número que les resulte lo multiplican por 2. Ese será el total de vueltas que debe de tener su tira. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 19 puntos aquí, en este lateral, 19 puntos en este otro lateral y 18 puntos en la espalda. Eso me da en total 56. 56 lo multiplico por 2 y me da 112. Así que yo tengo que tener en la tira que voy a tejer 112 vueltas en total. Ustedes hagan lo mismo. Cuenten los puntos que tienen aquí, multiplíquenlo por 2 y ese será el número de vueltas que debe de tener su tira. Yo aquí ya tengo entonces esa tira. Una vez que la terminen, voy a hacer aquí el último punto. Van a cortar su estambre dejando una hebra muy larga porque la vamos a utilizar para coser. Y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Para unir la tira vamos a enhebrar la aguja lanera con ese hilo que dejamos para coser y nos vamos a acomodar de manera que ese hilo nos quede en el lado derecho del escote. Seguimos teniendo el derecho del tejido hacia afuera, ¿ok? Y vamos a unir punto por punto, por eso es que tenemos aquí la misma cantidad de puntos que en el escote. No importa, mucho ojo, si aquí ven el derecho o el revés de esa última vuelta que tejieron. Eso no hace ninguna diferencia, ¿ok? Nos vamos a acomodar así, con el hilo en el lado derecho del cuello. Pasamos la aguja por el primer punto que tenemos en esta parte del escote, en la parte delantera. La vamos a pasar en este sentido, así, y por el primer punto que tenemos aquí en la tira. Y así vamos a continuar en cada punto. Vamos al punto que sigue aquí en el escote y al punto que sigue en la tira. Otra vez, siguiente punto en el escote y siguiente punto en la tira. Vamos a continuar así hasta terminar con estos puntos que tenemos aquí. A mí ya me queda unir el último punto de esta parte con el último punto de la tira. Para coser aquí en el lateral, lo que vamos a hacer es unir cada uno de estos puntos con cada uno de estos bultitos o nuditos que tenemos en la orilla de la tira. Miren, por ejemplo, aquí tengo uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Si se fijan, están entre cada par de vueltas. Aquí hay otro. Entonces vamos a unir cada uno de estos nuditos que tenemos ahí con cada uno de estos puntos. El primero, no se preocupen, es un poco incómodo, pero después ya sale todo muy fácil. Entonces me toca unir este punto con este bultito o este nudito que tengo aquí, que es el que sigue. Aquí terminé de coser. Entonces paso la aguja igual, así, por ese punto y ahora voy aquí y paso la aguja así, por ese nudito que tiene en la orilla la tira. Vamos dando la vuelta. Ahora vamos al punto que sigue, aquí, y al bultito que sigue, que es este. Entonces meto la aguja así y hago esa puntada. Siguiente,
Aquí voy a este punto y busco el siguiente nudito, que es este que tengo aquí. Siguiente punto y el siguiente bultito. Así. Y así vamos a continuar por todos los puntos que tenemos en ese lateral. Este es el último punto que tengo en el lateral y me toca unirlo a este nudito que es el que sigue. Entonces paso la aguja por aquí y por acá. Y ahora ya siguen los puntos que nos quedaron en la espalda. Aquí tengan mucho cuidado de no coser en el punto deslizado que hicieron para unir la vuelta de puntos bajos, ¿ok? Ese punto no cuenta. Busquen el primer punto bajo que tejieron. En mi caso es este. Entonces, por ahí paso la aguja y por el siguiente nudito, que es este que tengo aquí. Por ahí la paso. Entonces ahora vamos a seguir cosiendo en los puntos que tenemos en la espalda y en los nuditos que tenemos en la tira, así como lo hemos estado haciendo. A mí, por ejemplo, ya se me va a terminar el hilo, me faltó dejarlo más largo. Si a ustedes les pasa lo mismo, no pasa nada, ¿ok? Simplemente rematen, hagan un nudito, corten y preparen otra hebra larga. Le van a hacer un nudito en la punta y van a seguir cosiendo como lo estaban haciendo, ¿ok? No pasa nada. Miren, aquí por ejemplo ya rematé, ahí está el nudito, este hilito después lo tengo que esconder entre los puntos. Y aquí tengo la aguja lanera con una hebra nueva a la que le hice un nudo en la punta, fuerte. Así que voy a seguir cosiendo igual, voy al punto que sigue aquí y al nudito que sigue aquí en la tira. Para evitar que se salga la hebra, entonces lo que voy a hacer es pasar la aguja entre los hilos que la forman. Asegúrense nada más de que su nudo esté muy fuerte. Y ya quedó ahí fija, entonces ya puedo seguir cosiendo como lo estaba haciendo. Y una vez que terminaron con los puntos de la espalda, pues seguirán con los puntos del segundo lateral uniendo de la misma manera. Ya me toca coser en el último punto que tengo en el lateral y me va a tocar unirlo con esta cadena. Si a ustedes su última puntada les quedó diferente, no se preocupen, es correcto también. Lo único que importa es que no les hayan sobrado o faltado vueltas para hacer la costura, ¿ok? Eso es lo único importante. Así que voy aquí. Y ahora vamos a unir por acá. Entonces pasamos la tira hacia adentro del cuello y vamos a unir cada cadena con cada uno de los puntos que tenemos en el delantero, ¿sí? En el mismo lugar donde hicimos la primera costura. Vamos a seguir haciéndolo igual. Para guiarse pueden ver los agujeritos de los puntos, van a unir cada punto con cada cadena o también pueden guiarse con la costura. Vean, por ejemplo, aquí se ve la rayita de la costura, aquí una, otra, entonces quiere decir que ahí debo de meter la aguja, aquí hay otra, ahí debo de meter la aguja, lo que a ustedes les sea más sencillo. Entonces yo voy al primer punto. Ahora voy a la segunda cadena, que es esta, y al siguiente punto. Miren, ahí está la línea de la costura y el agujerito del punto. Voy a la cadena que sigue aquí y al siguiente punto.
Siguiente cadena y siguiente punto. Ahí se ve la costura y el agujerito del punto. Entonces así vamos a continuar hasta terminar esta parte. Y cuando terminen con todas esas cadenas y los puntos, pues entonces rematan haciendo un nudito y luego escondiendo este hilito entre los puntos. Así nos han quedado las costuras y lo único que nos falta es doblarlo. Así que vamos a abrirlo así, desde aquí abajo. Y ya tenemos listo este cuello súper cómodo y abullonado. Y una vez que terminaron de esconder todos los hilitos que les fueron quedando por ahí, pues ya terminaron el chaleco. Ya vieron que fue súper fácil. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.